Hola amigos de Sembrando Vida, continuamos con nuestro curso de sistemas de riego en viveros del programa Sembrando Vida. Estoy desde el grupo INDERS, mi nombre es Ariel Peña y estoy platicando desde Texcoco, Estado de México. ¿Sí? El capítulo que vamos a tomar ahora es el sistema de riego y sus componentes. La pregunta primera es, ¿qué es un sistema de riego? ¿Sí? Y para esto me voy a basar en la norma mexicana R048 SFI 2013, que define el sistema de riego como el conjunto de elementos y métodos que se emplean para abastecer, conducir, controlar y distribuir agua a presión hasta los puntos de emisión y aplicarla de acuerdo a los métodos de riego seleccionados. ¿Sí? Vamos a entender qué quiere decir esta definición. Cuando yo digo elementos y métodos, y por eso lo resalto, tiene que ver mucho no solamente con la parte de los válvulas, de los emisores, de las bombas, de los tubos. Tiene que ver con qué voy a hacer con todos esos elementos. ¿Sí? Eso tiene que ver con los métodos. No solamente es si es un método por goteo, gravedad, aspersión. Es toda la parte integral sobre una propuesta de infraestructura y la operación y manejo de esa infraestructura. Eso tiene que ver con los métodos. ¿Métodos para qué? Para abastecer, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a llevar el agua de un punto donde tenemos disponible el agua hasta un punto donde la requerimos. ¿Sí? Entonces, de donde tenemos disponible el agua es el punto de abastecimiento. ¿Sí? Puede ser una presa, puede ser un río, puede ser un pozo. ¿Sí? Esta agua la tenemos que sacar de ahí y la tenemos que conducir. ¿Sí? ¿Sí? Pues normalmente para conducir tenemos elementos de conducción que básicamente son sistemas de tubería. ¿Sí? O pueden ser también sistemas de canales. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con controlar? Pues necesitamos elementos para dirigir y para controlar precisamente los fenómenos hidráulicos en el tránsito que llevan. Y finalmente distribuir. ¿Qué queremos decir con distribuir? Pues necesitamos decir cómo llega esa agua cómo llega a la parcela y dentro de la parcela a las plantas. ¿Sí? Como en este caso nos ocupan de sistemas a presión, es como el agua a presión nos va a llevar el agua del abastecimiento a la emisión. ¿Sí? La emisión es el punto donde yo devuelvo el agua a la atmósfera, es decir, el punto donde sale el agua, el chorrito de agua o la gotita de agua o el chorro de agua de una tubería. ¿Sí? Ese sería nuestro punto de aplicación, de emisión. Y dice, aplicarla de acuerdo a un método de riego seleccionado. ¿Sí? Gravedad, aspersión, goteo, microaspersión, mini aspersión. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las funciones principales del sistema? Básicamente es aplicar el agua en la zona radicular del cultivo. Básicamente es para eso queremos el sistema de riego. El otro elemento que nosotros pudiéramos requerir el sistema de riego es para que a través del agua sea un conductor o un transporte de productos, principalmente fertilizantes, hacia las plantas. ¿Sí? Esta es una forma, digamos, más tecnificada sobre el uso del sistema de riego, pero que es muy importante que ustedes se hagan saber de cómo manejarlo, porque no nada más es llegar y meter y revolver fertilizantes en los sistemas. Tiene que ver mucho si los fertilizantes los puedo o no los puedo llevar a través del sistema de riego, y si la forma de emisión, es decir, la forma en que estoy entregando el agua a las plantas,
no me va a dañar a las plantas mismas porque esté manejando productos químicos. Es decir, si yo tengo por ejemplo, un producto que me va a dañar el follaje y lo estoy aplicando sobre el follaje con un sistema de dispersión, pues no sería la forma apropiada para aplicarlo. Esto no se atrevan a poner productos si no es con el aval de sus técnicos extensionistas. El otro asunto importante es muchos productos no son compatibles a la hora de mezclarlos, ¿sí? ¿Qué es lo que producen en ocasiones? Pues precipitados, y los precipitados dentro del agua pueden ser un cementante. El cementante, a la hora de que se aloja en los elementos del sistema, lo único que van a hacer es que su sistema no vuelva a funcionar, ¿sí? El otro elemento de la función del sistema riego es el lavado de sales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el suelo no tiene las condiciones, por exceso de salinidad, las condiciones para trabajar, pero si yo a través del agua hago un lavado, es posible que yo lleve a condiciones agradables o de confort a la planta para poder trabajar con ese suelo. ¿Okay? Creo que no sería el caso en la mayoría de los sistemas de Sembrando Vida, pero es importante que ustedes lo sepan. Que vamos a hablar sobre el sistema de riego en el vivero. Básicamente, aunque las reglas de operación o los lineamientos hablan de sistemas de riego de mini aspersión, microaspersión y riego por goteo, debo decir que las alternativas, después de yo hacer un análisis sobre las capacidades que hay en el programa, las alternativas más viables que yo veo para aplicarlas en el programa Sembrando Vidas son de mini aspersión y de microaspersión. Es por eso que no voy a resaltar tanto el uso del goteo en el vivero, dado que son sistemas, digamos, relativa o económicamente más altos, aunque la eficiencia de riego es mayor, y también tiene otras ventajas, como precisamente puedo llevar productos que no van a dañar el follaje, ¿sí? Pero digamos, por cuestiones de presupuesto, resulta muy difícil atender goteo, un goteo profesional para un vivero en este caso. Su elección, es decir, la elección del tipo de sistema, pues va a depender de las características de cada vivero, del tamaño del cultivo, el tipo de suelo, el clima del lugar, siempre buscando una mayor eficiencia con la menor pérdida de agua, y se facilita el trabajo de los sembradores, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros en el capítulo 6 vamos a tratar de presentar? ¿Cuáles son las propuestas que consideramos más viables para implementarlas dentro del programa, ¿sí? Pues destaco lo que ya había dicho: el goteo es una alternativa, es la que tiene mayor eficiencia de riego, pero tiene el mayor costo. Desde el punto de vista de la norma A170, que es una norma sobre viveros que existe en México, ¿sí? Pone como requisito un coeficiente de uniformidad superior al 80%, ¿sí? Obviamente este requisito es el requisito de uniformidad. Voy a plantearlo de la siguiente forma para tratar de simplificarlo. Supongamos que tenemos 10 personas en un comedor, ¿sí? Y yo tengo que servirles a las 10 personas raciones parecidas. En este caso sería el agua, ¿sí? Si yo la voy a servir, digamos, con un gotero, pues le puedo de forma muy precisa hacer que tengan la misma cantidad de agua en cada vaso para cada persona, ¿sí?
Pero vamos a suponer que voy a servir con una cubeta y esa cubeta quiero llenar los vasos. Entonces, seguramente parte del agua la voy a perder en la cubeta, ¿sí? Y a algunos les voy a dar más agua o algunos menos, o voy a derramar agua cuando en otros casos no derramé. Eso tiene que ver con la uniformidad, es decir, qué tan bien distribuye el agua dentro de la zona donde la voy a aplicar, ¿sí? El 80% quiere decir que el 80% de ellos prácticamente recibieron la misma cantidad, ¿sí? Una cantidad comparablemente igual, y que le estoy dando un pequeño diferencial para poder trabajar, porque pues, los sistemas de riego necesitan energía, y por definición la energía va a generar diferencias en la aplicación. Es imposible que yo sin elementos, sin otro elemento, que yo tenga una uniformidad muy alta sin pérdida de energía, ¿sí? También desde el punto de vista de la norma de viveros, esta es una norma mexicana, ¿sí? Hay requisitos que deben incluir como accesorios, y una cosa que es importante: el almacenamiento de agua en reserva es un requisito desde el punto de vista normativo, ¿sí? El otro requisito normativo es la filtración del agua, ¿sí? Y el otro requisito es hidrantes, mangueras, rociadores manuales. Es decir, no la norma de viveros no exime el hecho que tengas que hacer ciertas cosas o ciertas labores manuales que te involucren a que hagas trabajo con rociadores y mangueras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema nos debería de permitir manejar de forma masiva o de forma total de cobertura todo el vivero, o hacer pequeñas aplicaciones muy puntuales que las pueda operar el productor. Hablando sobre los componentes que integran el sistema de riego, pues vamos a hablar de los siguientes. Básicamente son subsistemas que cumplen funciones específicas. Y el primer subsistema, pues básicamente tiene que ver con la captación y almacenamiento de agua, ¿sí? El siguiente subsistema es la extracción del agua del subsuelo o unidad de bombeo, ¿sí? Normalmente voy a tener la necesidad de una fuente que le aporte energía al agua, y cuando no es por un sistema por gravedad, que va a ser en muchos de los casos, que no lo sea, pues voy a necesitar sacar el agua de un pozo, o conducirla desde un río, o de una pequeña represa, de una desviación, etcétera. Entonces este es el otro subsistema. El otro subsistema que tenemos es la inyección de fertilizantes, ¿sí? Hay muchas formas de que yo puedo aportar fertilizantes al sistema, y hay unas más simples, hay unas más sofisticadas, y tienen todo esto que ver con el nivel que ustedes tecnológico que ustedes pretendan tener. Cabe señalar que el tema de los fertilizantes pues también tiene que ver mucho con la forma de ver el agua. Es decir, tenemos que ser muy eficientes a la hora del riego, para que en este caso el fertilizante se aplique de forma uniforme a los sistemas. El siguiente elemento pues es el filtrado. El filtrado es el corazón del sistema, ¿sí? Si no tenemos un buen filtrado, pues prácticamente es una invitación a perder nuestro sistema, o que se esté tapando, o que no funcione correctamente. La gente muchas veces, cuando no funciona correctamente, le echa la culpa al sistema de riego, y puede ser que el filtro esté tapado, o el filtro esté subdimensionado, ¿sí? O que el filtro no tenga el tamaño de filtración que requiere,
y si es el caso, lo que va a estar haciendo es dañando los otros elementos del sistema y generando taponamiento, ¿sí? Entonces es importante que ustedes consulten con un técnico especialista cuál es el filtro más recomendable para sus necesidades. El siguiente subsistema, pues básicamente es la conducción y la distribución del agua, ¿sí? Finalmente, esta conducción llega hasta puntos como que se llaman, que son básicamente las laterales y los emisores. Las laterales son las tuberías sobre las cuales se colocan los emisores. Los emisores son o los goteros, o los aspersores, o los mini aspersores, ¿sí? Y en estos se alojan sobre las tuberías laterales. Y aquí tenemos ejemplos. Vamos a hablar sobre la captación y almacenamiento. Pues básicamente, pues podríamos tener las fuentes como almacenamiento. Pues aquí tenemos tinacos, ¿sí? Un tinaco, pues normalmente los van a ver ustedes desde 600, inclusive desde 200 litros hasta tinacos que ya son casi tanques de 5000 litros, ¿sí? Normalmente el problema de mover tinacos es que son estructuras más o menos rígidas, básicamente lo que están moviendo es aire, y desde el punto de vista de transporte se vuelve un poco complicado a veces entre más grande sea el volumen, ¿sí? Entonces a mayor tamaño pues se vuelve recomendable usar una geomembrana, ¿sí? Básicamente, que es como la que tenemos del lado derecho, en este caso es esta, ¿sí? Y el tinaco es este, ¿sí? Nuestro tinaco son 2500 litros, que es lo que nosotros estamos recomendando, y en caso que requieran más de 5000, pues serían, más de 2500, dos tinacos de 5000, dos tinacos de 2500. Si fuera el caso que requieran más, pues empezaríamos con estanques de estas características que pueden desde 10 hasta 80 metros cúbicos, ¿sí? Entonces el tamaño va a depender mucho de cuál es la necesidad en cuanto a oportunidad y volumen que ustedes requieren en su riego, ¿sí? Desde el punto de vista de extracción del agua del subsuelo o unidad de bombeo, pues el riego presurizado generalmente se requiere un equipo de bombeo para producir la presión requerida. Y repito, generalmente, porque en ocasiones si yo tengo desnivel y el agua viene desde arriba, pues puede ser que tenga presión, ¿sí? El programa se ha utilizado diferentes alternativas de fuentes de energía, pues básicamente motobombas de gasolina, bombas eléctricas conectadas a la red eléctrica o bombas eléctricas con sistemas fotovoltaicos autónomos. Básicamente son las tres alternativas que nosotros identificamos como fuente de energía. El uso de uno u otro tipo depende del acceso que tenga la plantación al suministro de corriente eléctrica, ¿sí? Digamos, en orden de economía, pues los sistemas eléctricos horizontales pues son los más económicos, pero si ya no necesitamos sacar de un pozo, pues ya la bomba es otra. En las motobombas, pues las motobombas a gasolina pues tienen el problema de que no las puedo meter en un pozo, tal vez en una noria sí, pero no en un pozo. Y los sistemas fotovoltaicos autónomos quiere decir que son sistemas que funcionan independientemente si hay red eléctrica o no disponible. Entonces, a partir de esta información que ustedes le brinden al especialista, pues se les va a hacer alguna propuesta la más apropiada posible, ¿sí? Los tipos de bomba, pues vamos a hablar de bombas sumergibles. Básicamente las bombas sumergibles tienen el motor sellado en la carcasa, ¿sí? El conjunto se sumerge en el agua. La ventaja es que puede proporcionar una fuerza de elevación significativa
y son muy útiles en pozos o en grandes cargas. ¿Qué es una carga? Grandes desniveles o grandes requerimientos de presión, digámoslo así. La bomba centrífuga horizontal es más común para bombear agua y es una máquina rotativa con eje horizontal que transforma la energía mecánica del impulsor en energía cinética o de presión, ¿sí? Y aquí tenemos la motobomba de gasolina, ¿sí? Básicamente es una bomba horizontal, aquí la ven aquí, esta parte, esto es la bomba, y esta parte que está acá, que se ve es el motor a gasolina, que normalmente viene de un tanque. Aquí hay un tanque de combustible, y ustedes van a ver que tiene un acceso de entrada y un acceso de salida, ¿sí? Entonces estas bombas normalmente son las que más están usando en los proyectos, por lo menos los que nos ha tocado identificar, son bombas a gasolina que en muchos de los casos dan caudales de hasta 670 litros por minuto y que pueden dar hasta rendimientos de 2.1 litros por hora en la gasolina, ¿sí? Con una altura máxima de succión. Aquí es importante que ustedes sepan que la succión de la bomba, que es la parte de donde viene el agua, esta es la succión de la bomba, ¿sí? No puede ser de más de 8 metros, aunque nosotros no recomendamos que lleguen a tanto. Simplemente hablar de 3 a 5 metros nos parece una condición más o menos segura, y la carga dinámica total puede ser del orden de 30 metros de columna de agua. ¿Qué es la carga dinámica total? Pues digamos, es toda la energía que necesita nuestro sistema, ¿sí? Y si lo vemos, esta la podemos representar en altura de agua. Vamos a hablar de una carga dinámica de 30 metros de columna de agua, es como si ustedes pensaran que estuvieran, si pensamos un edificio de 3 pisos, y los 3 pisos miden 10 metros entre los 3 pisos, sería como si tuviéramos un edificio de 8 o 9 pisos, los 30 metros, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros podríamos vencer una diferencia de nivel de 30 metros. Pero ojo, no piensen que ustedes pueden bombear a 30 metros. Normalmente el filtro, los goteros, las válvulas y las tuberías consumen parte de esa carga dinámica total. Entonces ustedes van a requerir normalmente unos 20 metros para que trabaje el sistema, y tendrían aproximadamente 10 metros disponibles para otros usos, ¿sí? Una de las grandes ventajas de este tipo de bombas es que son bombas portátiles, ¿sí? Que nos permite pues trabajar en lugares aislados, esporádicos, y usar la misma bomba para diversos usos. Por ejemplo, en un momento la usan para llevar el agua del río al estanque, y en otro momento la usan para llevar el agua del estanque al sistema de riego. Entonces esta versatilidad de movimiento pues las hace flexibles. Sin embargo, aunque nosotros aquí estamos montiendo un ejemplo con una bomba de 5 caballos, para muchos de los problemas pues hay que pensar que una bomba de 5 caballos no es lo suficiente, sobre todo si ustedes están pensando que van a traer el agua, por ejemplo, de 1 o 2 kilómetros de distancia, que la van a bombear, y que aparte tienen que vencer 3 kilómetros, esa distancia, 2-3 kilómetros, y un desnivel tal vez de 80 metros. Entonces ya la bomba ya no es chiquita, ya es una bomba más grande, y la conducción ya no es chiquita, ya no son de 2 pulgadas, tal vez sean de 3 o 4 pulgadas, dependiendo de cada problema. Entonces la recomendación es, si ustedes tienen necesidad de mover su agua más de 100 metros, ¿sí?, consulten a su
proveedor de sistemas. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que la bomba les quede chica y no sean capaces de llevar el agua hasta donde la requieren, ¿sí? Repito un poquito el detalle. Permite sacar el agua de norias o depósitos someros. Ok, el siguiente elemento que vamos a platicar es sobre bombas eléctricas conectadas a la red eléctrica. Básicamente estas bombas, como la que tenemos aquí en el recuadro, siempre vamos a tener el elemento que esta es la bomba y un motor. Entonces el motor, en este caso, es un motor que funciona con energía y como lo más común en el campo que vamos a tener es una energía como la que ustedes tienen en sus casas, que normalmente son 110 voltios de corriente alterna. Pues lo ideal, para no tener que hacer cosas muy complicadas desde el punto de vista eléctrico, es usar el mismo tipo de corriente, y son bombitas que pueden ir desde medio caballo hasta 2 caballos de HP, 2 caballos de fuerza, que son más o menos las soluciones que quedarían acotadas dentro de los viveros con los cuales ustedes están trabajando. Esta bomba tiene pues prácticamente la practicidad de que pues básicamente la conectan a la corriente normal y funciona, no tienen que hacer otra cosa más que poner un cable que lo acerque, poner un interruptor termomagnético como protección y pues la conexión, ¿sí? No hay más ciencia en este caso, y pues pueden trabajar de una forma muy versátil. Ahora, sin embargo, no todas las bombas eléctricas monofásicas de 110 voltios pues son iguales. ¿Para qué la quieren? Ustedes la quieren para riego. Entonces, si en el riego lo usual va a ser que van a estar manejando productos químicos, no es como en su casa, que normalmente pues el agua es potable y no tienen ningún problema, más que con los problemas que pudiera tener el agua pues, si fuera salada, pero fuera de eso no es otra cosa. Y en este caso, en el riego, si ustedes van a meter productos, pues necesitan que los impulsores y la voluta, ¿sí?, esta parte, pues sea lo suficientemente resistente al manejo de estos productos. Entonces, aunque la bomba sea vamos a pensar, de un caballo, una diferencia entre una bomba para el riego y una bomba de su casa, pues puede ser diferente, y el resultado que ustedes van a tener entre usar una y otra, aparentemente pues las dos bombean, las dos pueden tener una carga dinámica parecida, los dos pueden tener un flujo parecido, pero una bomba de hierro, pues lo que va a resultar es que se va a desgastar más rápido en el riego que una bomba con impulsores ya sea de acero inoxidable o de cerámicos o plásticos y la carcasa de acero inoxidable. Entonces pues hay que tener mucha atención en esas características, porque pues las diferencias también lo manifiesta el precio, ¿no? Estas bombas pues en general resultan, para los tamaños que nosotros requerimos, resultan más económicas y con una potencia más chica que una de combustión, y la duda puede ser por qué es el caso. Pues muy simple, la de combustión pues básicamente el combustible lo convierte en una explosión en calor, y el calor va a generar el movimiento de los pistones, y los pistones van a un cigüeñal, y este cigüeñal pues lo que va a hacer a transmitir la fuerza a los impulsores,
¿sí? Todo este proceso tiene una eficiencia pues, del orden del 20% en relación con la energía, ¿sí? Una bomba eléctrica, pues en general las bombas y una de este tamaño va a tener eficiencias energéticas del orden del 60-70%, pues, de entrada, pues eso hace que sean más chicas las potencias. Pero por otro lado, la bomba de combustión, el flujo en general es más grande que el flujo para los proyectos que nosotros requerimos de 1.5 HP, de 1 HP. El diámetro de la entrada y de la salida son normalmente bombas de 1 pulgada y en las de gasolina son normalmente bombas de 2 pulgadas. Entonces, pues eso nos genera precisamente las diferencias y también nos genera que la bomba, en general, el motor sea relativamente más económico, ¿sí? que el de gasolina. Por otro lado, la gran diferencia que puede haber en cuanto al costo de mantenerla operando con gasolina o con diésel, si fuera el caso, en relación con la energía eléctrica, pues puede ser significativo. El siguiente tipo de sistema de bombeo que vamos a hablar es el que es a través de bombas eléctricas con sistema fotovoltaico autónomo. Un sistema fotovoltaico autónomo transforma la radiación solar en energía eléctrica para satisfacer el consumo de cargas eléctricas no conectadas a la red por medio de fotoceldas. Es decir, lo que estamos haciendo a través de estos elementos que son las fotoceldas es transformar la radiación en energía eléctrica. ¿Sí? La energía eléctrica puede ser en corriente alterna o corriente directa, es decir, como si fuera una batería o como si fuera la energía normal que tienen en su domicilio. ¿Sí? Digamos, este tipo de sistemas es muy útil, sobre todo en los casos donde no tenemos acceso a las líneas eléctricas y donde tenemos recursos suficientes como para hacer una inversión que nos permita a la larga ahorrar mucho dinero en combustibles, ¿sí? Una de las grandes ventajas de los sistemas fotovoltaicos es que prácticamente no hay elementos móviles, son las fotoceldas, ¿sí? Y elementos electrónicos para generar la energía. Luego entonces esto también permite que la vida útil de una fotocelda pues es del orden de 20 años, ¿sí? Es verdad que las fotoceldas tarde que temprano van a fallar, pero su vida es relativamente larga. Es una excelente solución, pues digamos en lugares donde pues están muy alejados de cualquier otro sistema energético. Y repito, pues no tienen que pasar a una gasolinera ni estar llevando combustible por otros medios, simplemente funcionan remotamente y de forma autónoma. Una de las situaciones que se tiene con estos sistemas es que si no tengo insolación, pues la capacidad de generar energía puede disminuir. Entonces se necesita una radiación mínima para que podamos asegurar que estén funcionando. Afortunadamente en México, pues prácticamente en todas las latitudes de la República, pues tenemos buenas condiciones de insolación, salvo que en su región de forma particular, pues los días nublados predominan, ¿sí? Para proyectos de Sembrando Vida, pues se pueden usar motores desde 1/3 de HP, ¿sí? Motores realmente pequeños. Los proyectos no demandan grandes volúmenes de agua, entonces podríamos estar usando del orden de 0.33 litros por hora, litros por segundo. Esto pues es realmente poco y pues pueden funcionar en esos casos. Podemos usar hasta corriente directa, ¿sí? Es una alternativa viable para este tipo de proyectos, ¿sí?
¿sí? Sin embargo, si empezamos a tener problemas, por ejemplo, de que lo vamos a tener que suministrar desde un pozo, pues a medida que nuestra demanda energética aumente, pues obviamente también nuestra cantidad de fotoceldas puede aumentar. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que las fotoceldas pues nos generan watts. Entonces vamos a encontrar en el mercado fotoceldas, por ejemplo, de 270 watts, o podemos encontrar en el mercado fotoceldas que nos generan 390 watts. Y prácticamente, si uno las ve a simple vista, pues se ven iguales, pero finalmente pues lo importante es cuánta energía estamos generando. ¿Ok? Una de las grandes ventajas de tener corriente directa es que aunque tenga poca insolación, la bomba puede tener, aunque sea un movimiento pequeño, pero finalmente generar flujo. Hagamos un corte para continuar con nuestro capítulo, el sistema de riego y sus componentes.